Mashikuna, soy Jorge Luis y esto es Turismo Taitamapura Pucara Lodge, nuevamente con ustedes para aprender el resto de los animales que de esta lámina aún no hemos acabado, las pronunciaciones y las diferencias de la escritura que existen. Si aún no sigues @turismo Taitamapura S en Facebook, te invito a que sigas porque ahí estoy colgando muchas palabras comunes que en la vida diaria nosotros como quichua hablantes utilizamos y que ya te vayas familiarizando. Y por supuesto, aquí en YouTube vamos aprendiendo la pronunciación para saber y sepas de que la pronunciación y la escritura no necesariamente son iguales, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con esta última parte de la lámina. Vamos a iniciar con este animalito que me recuerda cuando yo era niño, veíamos los Looney Tunes. Sí, los Looney Tunes. Vamos con añas. Esto sí que acá existen, incluso por ahí a personas entre amigos había apodos que se les ponía añas y ya saben por qué añas, ¿no? Ya, no creo que sea necesario que se los explique. Añas. Zorrillo, ¿sí? Zorrillo. Añas es zorrillo. Bueno, aquí sí está en la lámina un poco de error, ¿sí? Ahí está zorro, pero es zorrillo, ¿ya? Zorrillo. Eso con respecto a zorro o skunk. How do you say skunk in Quechua? Es añas, ¿ya? Añas, así a secas, tal como se está pronunciando. Añas. Zorrillo es añas, ¿ya? Vamos con otro animalito, ¿ya? Ahí vamos con un gato grandote, decimos acá. Es un gato grandote que no solemos tener acá en nuestro medio, pero vamos a ver este animal que es Sacha tutamisi, ¿ya? Sacha tutamisi, y es una forma de traducción literal a la pantera. How do you say panther en Quechua? Es Sacha tutamisi. Literal, Sacha es selva, ¿ya? Tuta, noche, misi es gato, ¿sí? Es literal, o sea, es el gato de la selva negra, más o menos así, ¿ya? Pero es Sacha tutamisi, que es pantera. How do you say panther en Quechua? Es, casi digo pantera, es Sacha tutamisi, ¿ya? La pronunciación y la escritura no difieren en ese animalito. Vamos con el siguiente animalito. Antes de simplemente decirte e invitarte que por favor me sigas en @turismo Taitamapura S. Ahí hay algunos videos y en estos tiempos yo voy a estar haciendo de apoyo y facilitador para una fundación para la enseñanza del quichua a través de la Fundación Yanapagmaki y por supuesto también al municipio de Antoniante. Así es que vamos a estar aprendiendo ya de manera presencial. Entonces vamos con este otro animalito que comúnmente pues lo tenemos en casa, no vivas, pero sí animalitos que se asemejan o los famosos osos de peluche. Oso o bear, ¿ya? Y en quichua es ukumari. Palabra extraña hasta para los quichua hablantes. Ukumari. No creo que todas las personas en las casas, los quichua hablantes digan ukumari tapamue. Para nada. Esto es muy académico. Por eso es que dentro de los quichua hablantes tampoco es que las palabras o todas las palabras sean habladas, ¿sí? Porque hay muchas palabras ya absorbidas que se hablan mezcladas con el español. El oso, por ejemplo, o el ukumari, pero que bueno, es oportuno aprender y decir lo que es ukumari. Oso. How do you say bear in Quechua? Es ukumari, así tal como se pronuncia. Y vamos con la el antepenúltimo animalito, que es
la taruga, ¿sí? La taruga. No, parece que suena como un insulto, ¿no? Pero no, es la taruga, venado, ¿sí? Creo que Bambi es venado, ¿sí o no? La película de Disney, Bambi. Entonces vamos con taruga, que es venado. O sea, en inglés, bueno, how do you say deer en Quichua, es taruga. Ojo, la pronunciación, taruga. La K, que está al último, en la última sílaba, pues prácticamente se transforma como una especie de G, taruga, ¿sí? Pronunciación, a ver, te escucho, taruga. Sí, exacto, ahí estamos bien, taruga. Vamos con el último animalito, que esta sí es suerte verlo. Por ejemplo, yo he visto en zona de hábitat salvaje, se podría decir, en el cerro, no más de 10 veces en toda mi vida, no más de 10 veces. Vamos a hablar del chushik, yes, ¿sí? Chushik, que es búho. How do you say owl en Quichua? Es chushik, ¿sí? ¿Sí? Con los 3 idiomas uno como yo. Ya, es chushik. Oh, pronunciación y escritura sí están bien. Chushik. Chushik. Te escucho. Así es. Yes. Chushik. Búho o owl. Owl. Yes. Ya. Entonces, con eso hemos terminado toda la lámina de esta lámina para el aprendizaje y prácticamente para lo que es la pronunciación. Así es que, si quieres saber más, si quieres estar practicando las palabras comunes que los quichua hablantes solemos decir en toda nuestra habla diaria, por favor te invito a que sigas @turismotaitengo_s y por supuesto, para las pronunciaciones a través de YouTube, ayúdame compartiendo, suscribiéndote y también otras aventuras relacionadas a nuestra cultura de los quichuas. Soy Jorge Luis, tu aparición.